Debe ser muy duro salir de la patria, no por placer, sino por obligación, por hambre o por execución. Eso es lo que le sucedió a nuestros dos primeros protagonistas, a Marcelo Hernández y Virtudes González. Debe ser muy duro dividir la familia por odios políticos. Eso es lo que es la guerra civil, y concretamente fue la guerra civil española. Debe ser muy peligroso y muy duro también viajar en un cascarón, viajar a escondidas porque estaba prohibido salir de España, rodeado de 50 hombres y solamente 2 mujeres. Eso fue lo que le sucedió a Virtudes González. Virtudes González y Marcelo Hernández son nuestros primeros testimonios. Marcelo Hernández llegó a Venezuela en 1948. Es uno de los 77 indocumentados que llegaron en el velero Defensa. 10 años después es campeón nacional de automovilismo Fórmula Gran Turismo. Y 23 años después, en 1970, se iniciaba como concejal de Aragua de Barcelona por Acción Democrática. Bueno, yo a la edad de 14 años, yo ya en aquel momento en España había muchas huelgas, ya se estaba preparando algo venía, ¿no? A poco tiempo estalló la guerra civil, vista de las huelgas, pues estaba en el servicio militar. ¿Y por qué se vienen a Venezuela? ¿Por qué piensan en Venezuela? Porque todo el mundo decía que era un país libre, ahí se podía vivir, había unas maneras de vivir, sabes que en esa la inquietud es muy grande. Marcelo, ¿y cómo fue ese viaje en el velero Defensa? Llevamos 10 días navegando. Entonces se presenta un movimiento en la proa de un señor que, por cierto, vimos que traía un revólver, ¿no? Porque ya estaba desesperado, a los 10 días estaba desesperado cuando racionamos el agua. Ya el agua era poca. Entonces, puede darse una idea de los 77 personas. En un barquito que lo que medía el barco era 13 metros de largo por 3,5 cotillas. Ahí veníamos 77 personas. ¿Cuánto tiempo tardó esa travesía? 23 días. ¿Y cómo hicieron con el agua y con la comida? El agua la racionamos, por eso se formó la pelotera, ¿no? Porque el agua no teníamos, es decir, teníamos no para 77, lo único que había el agua era para 12, 14 personas. El gobierno de Gallegos, ya caído, ayudaba a los republicanos en el exilio. En cambio, la Junta de Gobierno apoyaba al régimen de Franco. Exactamente, así nos pasó a nosotros. Y nos metieron presos. De ahí me agarraron debajo de la Seguridad Nacional, me sacó debajo del carro que estaba reparando y me metieron en la Modelo. Me llevaron primero de Pirita Mamey, que estaba en esa época, estaba el asunto de extranjería. De ahí me llevaron a la Modelo. A mí solo no, todo. Cuando voy llegando, llego a la Modelo, me encuentro muchos de aquellos que vinieron en los barquitos. Pero no era yo solo, sino muchos. Marcelo, ¿cuánto tiempo está preso en la cárcel Modelo? Me recuerdo, no, a lo mejor tuve más, pero un alrededor de 20, 22 días, una cosa así. Porque a mí me sacó un abogado, en aquella época se llamaba Mario Ortega, maracucho, por cierto. ¿Y qué aprendió en esa cárcel? En esa cárcel me olvidé todo. Muchos amigos míos que llegaron sufrieron la colonia de Guasima. Pero en esa época, vuelvo y te repito, en esa época yo ya pagué yo un abogado. Y el abogado me sacó. Al sacarme, a la media hora o a la hora, ¡pum!, todos que estaban en lista los metieron en los autobuses y los llevaron para Guayaquil. Es decir, que por 1 hora de diferencia no lo mandan a No me mandaron a Guayaquil. Estaba en la lista. Virtudes González tenía 5 años cuando estalló la Guerra Civil Española. Bueno, sí, tenía como 5 años yo. Cuando yo vi los primeros soldados en la calle, mi mamá que nos metió corriendo en la casa porque estábamos en la puerta y nos metió para adentro, y entonces yo veía la preocupación de las personas mayores que lloraban y que estaban preocupadas, y entonces cerramos, mi mamá cerró todas las puertas y todas las ventanas, y estábamos nosotros también asustados de ver a las personas mayores, ¿no? ¿Y en su familia hubo algún preso? Mi padre sí, porque él en su trabajo, que tenía una barbería, él, como allí se sentaban a la gente, los clientes a hablar y hablaban de política, entonces él puso un cartelito que decía: se prohíbe hablar de política. Ay, nada más que por eso se lo llevaron. Estuvo 6 meses en un campo de concentración. 6 meses. 6 meses.
¿Y la familia podía verlo? Bueno, mi madre y mis hermanos, eso sí iban a verlo. Creo que fuimos una vez me parece. No recuerdo porque yo sé que fuimos a un sitio distinto al que yo había visto nunca y allí estaba mi papá. ¿No tenía miedo? Bueno, me daba miedo cuando veía a las personas mayores que se preocupaban y lo que yo oía. ¿Qué oía? Bueno, eso de la política, que las cosas están muy mal, que fulanito está desaparecido, que si a un tío mío, esposo de una tía mía, se lo llevaron una noche de la casa y más nunca se supo de él. El primito mío se agarraba del papá y se agarraba del papá cuando se lo llevaban de la casa, que lo llevaban a punto de pistola y cosas de eso. Y más nunca se supo de él, más nunca ya se supo, más nunca de él. Se va de Canarias para buscar una vida mejor, no por política. No, por política no, eso después pasaron muchos años, que fue que mi madre decidió venirse a Venezuela. ¿Y por qué Venezuela? Pues no sé, ella parece que tenía una amiga que le había hablado y le había dicho de que aquí se estaba muy bien, que Venezuela era un país muy nuevo y que había campo para todo y eso, y entonces no sé, mi madre decidió venirse para acá. Virtudes, ¿y cómo fue ese primer día en Venezuela? ¿Se fueron para Caracas? No, pero resulta que al día siguiente nos metieron en unos autobuses y que íbamos para Caracas. Como nosotros no sabíamos la distancia que había donde estábamos, a Caracas, eso, están contentos que íbamos para Caracas. Era ya tarde, de la tarde, sí era. Entonces casi de noche llegamos a que nos dijeron las personas que ya conocían Venezuela, que iban también con nosotros en el autobús y eso, decía, este es la cárcel Modelo. Estuvimos ahí un rato parados y entonces sacaron una cantidad de detenidos que tenían allá que iban también para Guasina, extranjeros. ¿Los llevaron para Guasina? Para Guasina. Eran mucha gente muchos hombres que estaban allí, que estaban también indocumentados. ¿Y cuándo fue la última vez que vio a su mamá? Ese día. El testimonio de los sobrevivientes es unánime. Guasina fue el peor campo de concentración en Venezuela. Quienes construyeron Guasina, los primeros presos que llegaron, fueron aquellos inmigrantes isleños que retrata Javier Díaz en su libro Al suroeste de la libertad. Uno de ellos es Manuel Sicilia. Allí en Guasina fue que se compuso aquel bolero famoso en el mundo entero, Escríbeme, que estrenó en Centroamérica Alfredo Sadel. Él era un preso político, su autor, Guillermo García Bustamante. Son tus cartas mi esperanza, mi dolor y mi alegría. ¿Recuerdan la llegada a Guasina? Como no, llegamos a Zacupana, a Tucupita. Y entonces allá en Tucupita nos metieron en unas ¿cómo es que le llaman Barracas. eso? Sí, grandísimo, que nos atravesaron el río hasta Guasina. Ah, sí, en una chalana. Una chalana. La gente de allá de Tucupita se acercaban a los autobuses y nos llevaban agua, nos daban comida, una gente tan buena, tan buena. Era el año 1948. ¿Cómo cuántos presos había? ¿100, 200? Muchísimo, 100, 200. muchísimo. Yo creo que, yo no sé, muchísimo. Ustedes son los primeros que llegaron a Guasina. Sí. Manuel, ¿usted recuerda el día en que llegaron a Guasina? Es difícil recordar ese día, porque en esos momentos no habían días, solamente habían noches. Los días, las semanas no existían. Ahora, sí recuerdo que fue una tarde de finales de enero de 1949. ¿Y qué había allí en Guasina? Nada, monte nada más. ¿Y dónde durmieron aquella noche? A la intemperie. Y entonces pues llegamos allá, después de desembarcar, eso me acuerdo como a las 4:05, desembarcar todo, las casas que teníamos que hacer, casas grandes de hierro para armarlas, tipo de barraca. ¿Cuántas noches durmieron a la intemperie? Hasta que hicimos el primer barracón, 15 días. Se hizo unas tiendas de campaña para guardar los enseres y para el administrador. Tuvimos que dormir
digamos, en el puro fango, agua, con una plaga que eso era terrible. Se puede hablar que es el infierno la tierra. Yo no sé cómo podemos haber resistido esa noche. Pues mosquitos, bastante. Sobre todo en esa época, en enero y febrero. Había mosquitos, pero montañas. O sea, eran en la tardecita, al ponerse más o menos a las 5, las 6 de la tarde, eran nubes de plaga. ¿Y usted que huyó de su patria para buscar la libertad y se encuentra con nubes de mosquitos en una isla desolada, haciendo barracas y preso, qué pensaba mientras las hacía? Bueno, el problema estaba que aquí uno le veía, desde el principio se notó cierto porvenir, tanto para las ideas como económicamente, para las dos cosas. Sin embargo, en España en aquel momento no había ningún porvenir, ni para ideas ni para económico, en aquel momento. ¿Siempre pensó que iba a ser algún día libre, que no le iban a hacer un juicio sumario ni le iban a fusilar? Sí, siempre pensamos que íbamos a salir libres. ¿Que nunca lo iban a fusilar? No. ¿Que no le iban a hacer un juicio sumario por ser comunista? No. Después más tarde a lo mejor sí, pero bueno, en ese momento no. Guasina era como, ¿cómo decirle? Un campo grande. Cuando yo llegué, los que llegaron primero tuvieron que hacer todo, pero cuando nosotros llegamos ya estaban las barracas, todo era puro barraca y muy cerca del río, había bastante cerca del río, allí es que nosotros nos bañamos y entonces, ¿cómo le iba a decir? Muy triste, muy triste, daba lástima ver tanta gente allí. ¿Habían presos políticos? Yo conocí muchísima gente, conocí a escritores, profesores, gente culta. ¿Y cómo fue el encuentro, su encuentro con el río Orinoco? Ay, bueno, con el río Orinoco me encantó. Yo nunca había visto un río tan grande porque en Canarias no hay río así. Entonces me volví loca con el río. Yo al día siguiente que estamos allí, de seguida me metí en el río y me puse a nadar hasta donde estaba la planta de la luz, que estaba bastante retirada de la... Y entonces al día siguiente... Esos días había ido una comisión de sanidad, un médico y eso. Y entonces cuando nos mandaron a que el médico nos revisara. Entonces él me dijo, tú eres la caterita que estaba nadando allá hasta la... ay, sí. Dice, pues no la haga más porque aquí tenemos en estos ríos, hay unos pececitos que en menos de nada se la comen usted todita. Bueno, más nunca en la vida, ya no me metí más nunca en el río, sino me bañaba con perolitos en la orillita y así. ¿Y qué comía? Me gustó mucho. Bueno, allá nos daba para desayuno casi siempre avena. Y entre tanto en Caracas, ¿su mamá qué hacía por conseguirla? Y mi madre en Caracas buscando, ella tenía un suéter así como azul marino que se le puso hasta gris de tanto agarrar sol en la calle todo el día buscando con este, con el otro. Iba a hablar con fulano, con mengano a ver qué hacía para traernos desde Guasina. ¿Cuánto tardaron en hacer la barraca? 15 días. ¿Cuántas hicieron? 3. Esas son las barracas de Guasina. De Guasima. No sé si habrán hecho más. ¿Y las mujeres qué hacían? Cada uno le lavaba la ropa a los hombres. La poca ropa, o sea, cuando yo quise lavarme la ropa, tuve que quedarme dentro del barracón y mandar la ropa mía, el pantalón y la camisa, a que me la lavara, pues tenía la máquina en los interiores. Manuel, ¿nadie pensó en huir ahí de Guasina? Sí. Ahí mataron a uno, aunque lo niegan, la autoridad lo niega, pero mataron a uno y a varios le dieron machetazos y a uno de ellos le cercenaron los 4 dedos de la mano izquierda, a planazo. Y como castigo, lo dejaron varias noches durmiendo a la intemperie sin camisa. ¿Y eso qué significaba? Que se lo iban a comer la plaga.
Ese gaucho desde hace 40 años en Caracas significa lo mejor en carne, significa la tradición en carnes y en restaurantes, significa la estancia. En la avenida principal de la Castellana está la estancia, qué pescados, qué mariscos, pero sobre todo qué carnes, qué corte de la carne. Eso es la estancia. Y a propósito de la estancia, miren la foto que me conseguí allá. Reni está entrando a la estancia y se encuentra con que Marco Antonio Muñiz ahí estaba almorzando esa carne, o cenando, quién sabe, y quién sabe de qué año es esto, porque la gente que sabe de comer, la gente que disfruta de la vida y puede disfrutarla, sabe que en restaurante no hay quien le gane a la estancia. Y volviendo a nuestro tema, que es el libro Al sureste, la libertad, vamos a conocer ahora a otro, entre otros protagonistas, a Miguel Hernández Caballero. Miguel Hernández Caballero llegó con su mujer estaba preñada, llegaban en ese cascarón arriesgando su vida. Luego esa muchacha que nació allí llegó a ser primera dama de Nueva Esparta, de inmigrante a primera dama. Es que son tantas las historias, a la inmigrante en su día, en nuestro programa de hoy. ¿Y por qué usted quería ir a otras tierras? Bueno, yo quería ir a otras tierras porque no me encontraba muy a gusto ahí, no. Yo era pequeño, mi padre había tenido otra mujer, que no era mi madre, la cosa se estaba poniendo complicada y entonces yo decidí marcharme. Bueno, yo salí de Canarias el 18 de octubre de 1948. Como usted sabe, sí, ya tú sabes que en España había una crisis muy grande, tuvimos la guerra civil y después la guerra mundial. Y también después fuimos un poco bloqueados porque nos ultimaron de fascistas al gobierno y todas esas cosas. Y rompieron relaciones y la vida se puso un poco estrecha. Manuel Sicilia tenía 8 años cuando estalló la guerra en España. El régimen de Franco persiguió a su padre, lo enjuició y condenó a muerte. Bueno, a los 10 años, en realidad no lo llegaron a matar como mataron a miles de españoles. Estuvo 10 años detenido, salió con libertad condicional. Y en ese momento aprovechó y se vino en el velero, en el Merchi. ¿En esos 10 años usted visitaba al padre? Sí. ¿Y en el colegio qué le decían? Nos miraban mal, algunos muchachos, otros nos miraban bien. Pero en realidad la mayoría nos miraba mal, por ser rojo. ¿Nunca sintió vergüenza? No, todo lo contrario, yo me sentía orgulloso. No sé si era la inocencia o... A pesar de que en el colegio decían que los rojos eran asesinos. Exactamente. Sicilia, ¿por qué su papá escogió Venezuela? No podría decirlo exactamente, pero me supongo que era en aquel momento la esperanza era Venezuela, en toda Canarias la esperanza era Venezuela. Era donde más oportunidades de trabajo había. Entonces él viene para acá. O sea, él viene buscando trabajo y libertad. 1 año y medio después que su padre viene a Venezuela, usted se viene detrás de él. Correcto. ¿En qué velero? En el Mar Libertad. Y cuando uno ve que se está alejando de la tierra de uno, de los amigos, ¿en qué se piensa? Yo pensaba en la libertad, porque habíamos pasado bastantes restricciones de todos aspectos, hasta de comida. Yo pasé mucha hambre, mi familia pasó mucha hambre. ¿Qué es eso de la libertad? ¿Para qué sirve? ¿Qué es la libertad? La libertad es, como ser humano, uno poder expresarse, poder realizarse, siempre dentro de las normas establecidas. No como en los regímenes totalitarios, que no dejan hablar a uno, no dejan actuarlo. ¿Para qué sirve? Eso es muy relativo. Yo, por ejemplo, diría ahora, contradiciéndome a mí mismo, que yo prefiero un régimen que no me deje hablar, pero que me resuelva el problema. No como otros regímenes que lo dejan a uno hablar, pero no le resuelven nada. Prefiero el que me resuelve mi problema. ¿Pero usted arriesgó su vida por la libertad? Sí, sí. La libertad es algo tan personal. Uno busca lo que puede ser libre para mí, para usted a lo mejor no es libre. ¿Y qué es para usted ser libre? Poderme realizar a mí y a mi familia sin cortapisa de ningún tipo. Esa es la libertad. ¿Y por eso luchó? Sí, por eso luché. Vamos a revivir aquel día cuando se estaba alejando. ¿En qué parte del velero estaba usted? Yo estaba en proa. Viendo la patria. Viendo la patria. ¿Y qué pensaba, recuerda? En ese momento uno lo que tiene es euforia por irse, uno siente alegría por irse en ese momento.
Pero debe ser muy duro dejar la familia, el cementerio donde están los padres, si es que ya no estaban vivos, los amigos, los colores, las calles donde uno nació, donde uno corrió. Sí, pero todo eso es duro, pero más duro es si te estás viendo morir lentamente, sin tener para dónde coger, ni recursos, ni dónde puedan venir, ¿no? Uno se vio bastante amargado allí, ¿no? Y entonces otros amigos que se vinieron conmigo y que vinieron en otros barcos, le pasaba igual, ¿no? Y entonces yo... ¿Y esas decisiones se toman de un día para otro o poco a poco se van madurando en el cerebro? Poco a poco. Llegó el barco, fondearon, tenía una lanchita pequeña a bordo y la echaron. Los que estaban conmigo, la mayoría tenían pistola, y yo también, ¿no? Digo, aquí no jugamos el resto, ¿no? Pero nosotros lo vamos. Metimos a las mujeres en la lancha y las metimos a bordo del barco, y después los embarcamos nosotros, ¿no? Le dije al patrón, a Juan, Isabela, y vamos a perder la isla de vista rápido, ¿no? Avelejaron el barco y tira. Ya cuando eran las 6 de la tarde, que yo no veía sino poquito las montañas, le dije, adiós Canarias, a lo mejor no te veo más. ¿Cuándo empezó a extrañar? Cuando llegué a Venezuela. ¿Qué extrañaba? Mi familia, mi patria. ¿Qué había dejado de la patria? Mi familia. Yo parto de la base que las patrias, eso es muy relativo. Bueno, patria es la familia, los amigos, la tierra, la calle, la casa. Exactamente. Para mí es más importante el barrio donde uno nace, la calle, esos amigos, esa cuadra es más patria que toda la geografía entera de una nación. Para mí la verdadera patria es el pequeño núcleo donde uno ha crecido. Para mí esa es la verdadera patria. Don Miguel, ¿qué es eso de estar en medio del mar con una mujer, su esposa, embarazada, un hijo de 5 años y estar solos, perdidos allí, 11 personas en un cascarón? Pues si le cuento, no sé qué decirle, porque ahí fue donde yo creí que terminaría mi existencia, porque era un temporal deshecho, ¿no? Y daba temor. Yo dije, aquí Miguel Hernández se terminó todo tu orgullo, se acabó, ¿no? Pero el patrón del barco era un muchacho bastante valiente, y entonces me dijo, no, señor Miguel, no deje atravesar el barco, deja que corra sobre la ola, ¿no? Porque las mares eran inmensas, ¿no? Había veces que el barco caía porque el agua le faltaba debajo. Y yo decía, se va a partir el barco. Si aquí se parte un macho del timón o algo, aquí vamos listos ya, ¿no? Y así estuvimos corriendo lo menos 2 horas y media o 3. ¿Cómo eran las olas? Enormes. Eso era una cosa espantosa, que el barco estaba aquí debajo y la ola estaba, pero bueno, a una altura que usted decía, pero ¿y cómo? La ola lo iba bajando, lo cogía y lo echaba a correr sobre la ola. Y después se le iba el agua debajo y caía. La única vez que yo sentí susto de verdad, es cuando sentimos el golpe de una ballena que atravesó el barco. Y eso sí nos asustó a todos, por supuesto, porque se sintió y parecía que se fuera a abrir el barco, ¿no? Desde ese día el barco quedó que a cada momento tenían que estar achicándolo porque se llenaba de agua, estaba roto, claro, y eso fue como creo que fue como unos 20 días antes de ya que vimos ya movimiento de que íbamos a llegar a tierra, ya cuando... ¿Cuántos días pasaron en ese velero? Ay, Dios mío, yo creo que... La verdad que nunca me he puesto pero yo creo que estuvimos 3 meses entre una cosa y otra. ¿3 meses? Sí. En el mar, total. Sí. De Las Palmas, pues yo creo que estuvimos como 3 meses. Entre Las Palmas, Dakar y venir para acá y todo. 2 meses y medio para allá. ¿En qué fecha llegan a La Guaira? El 6 de enero del 49. ¿Recuerda ese día? Sí, cómo no. Lo más que me impresionó fueron los cerros llenos de ranchitos. Era anocheciendo, parecía un nacimiento de esos que usan en la región, un nacimiento de Belén de eso, parecía La Guaira. Cuando amaneció y nos dimos cuenta de lo que era,
De lejos se ven bonitos. Sí, de lejos se ven bonitos. Pero me decepcioné. Y sinceramente, digo, esta es Venezuela. Nadie me pudo contestar porque ninguno la conocía. Debe ser muy duro tener 10 años y ver morir a la madre. Eso le sucedió a Nimio Sanfiel y luego tuvo que irse de su país. O el caso de Virtudes González, que encontró la felicidad en un funcionario de migración, se enamoró de ella en cuanto llegó a Venezuela, de esa españolita indocumentada, y luego se casaron y hasta hoy viven felices. Son dos de los casos que vamos a conocer ahora. Como por ejemplo, ¿cómo lograron el primer trabajo esos indocumentados? Debe ser duro tener 10 años y ver morir a la madre de uno, ¿no? Bueno, la verdad fue esa. Esa es la verdad. ¿De qué murió su mamá? Murió del pulmón. Las consecuencias fueron de que ya ella, cuando nos hijos en la guerra, pues no se sentó más nunca a comer así en la mesa. Eso se recuerdo bien. Y no comía, pues, sino llorando por ahí. Llorando siempre. Y eso la debilitó. ¿Qué recuerda de la guerra? ¿Cómo se ve desde afuera? Bueno, esperando siempre cartas y eso, que llegaban las cartas. Y después a un hermano ya lo hirieron en la guerra. ¿Cuánto? A uno. Eso le entró la bala por aquí, por la boca, los dientes. Él se quedó aquí la bala porque rebotó. El proyectil rebotó, que por cierto estaba en casa, ¿no? Y estuvo tiempo, tenía que tomar los alimentos por mangueras, por la nariz y eso. Pero quedó bien. Vino conmigo para Venezuela también ese. Virtudes, ¿y cuándo y cómo conoce usted a quien hoy es su esposo, Francisco Torres, y que en ese momento era un empleado de inmigración? De inmigración. Bueno, él ya me conocía por fotografía. Yo trabajaba en el Instituto de Inmigración y por allá por el año 50. Allí llegaban todas esas personas que venían de Europa indocumentadas. Entre esas personas llegó una señora allí solicitando pues un permiso para traer a su hija y me enseñó una fotografía. Después él me dice que ella dijo, esta españolita como que va a ser mi señora, decía él de broma, ¿no? Bueno, y entonces él fue a buscar el barco que nos trajo de Guasina. Yo la había visto en foto y entonces cuando yo la vi a ella y a la hermana, cuando llegaron allí, yo les dije, oye, mira, tú eres la foto que presentó una señora allá, ¿verdad? Esa es tu mamá, porque ella ha ido allá varias veces. Y entonces fue que me dijo que sí. No, soy Virtud, y la otra, yo soy solita, me dijo. Entonces, bueno, de ahí ya fuimos para el Trompillo. En el Trompillo tuve unos días también allí arreglando las cosas para luego traernosla al instituto y hacerle la cédula, ¿no? Yo sé que si yo noté que él pasó la lista de todos, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, y cuando dijo Virtudes González levantó la a ver dónde contestar. Y yo de lejos le contesté así. ¿Y cuánto tiempo pasó para que el Torres se le declarara? Pues mira, casi nada, porque él resulta que me dijo, tú no conoces Caracas, no tienes necesidad de moverte tanto, yo me encargo de traerte todos los papeles, a no ser que cuando tenga que tomarte la fotografía para la cédula, que esto, total que era papeles y papeles que yo todos los días iba, que yo firmaba. Eso fue como 3 meses después. Que ella llegó, ya que se le arregló los papeles y todo, entonces yo seguí visitando la casa y ella empezó a trabajar frente al conservatorio, ahí donde está la avenida Urdaneta. A los 2 años nos casamos. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy, gracias a Dios. ¿Cuántos años de matrimonio? Pues tenemos ya 46, ¿no es? Sí, 46. Pero lo dice con una cara. Sí, porque pasó el tiempo rápido. Ya tenemos 46 años de casado. Bueno, fuimos bastante felices. Yo fui una mujer feliz, de verdad, feliz. Él fue un maravilloso esposo. Y como padre, bueno, pues eso... Pero hemos ido llevando la vida bien. Hemos tenido
los muchachos, 5 muchachos, gracias a Dios, todos son profesionales, todos me han salido bien. No me quejo de nada. Yo me fui a Mari Pérez, frente a la Torta de Colón. Ahí había un tallercito, ¿no? Y yo me hice amigo de unos que estaban ahí. Entonces, pues, yo lo que hacía era medio ayudarlos, pero no, a la hora de cobrar no tenía riesgo con qué pagar. Entonces, un portugués que estaba en Quebrada Honda nos daba la comida, o me daba la comida, ¿no? Yo semanalmente, si agarraba la plata, pues yo le daba. Y todo eso lo pasé yo en el momento aquel cuando llegamos. En nuestro programa dedicado a los inmigrantes en su día nos estamos basando en este libro. Es los inmigrantes isleños de las Islas Canarias y a través de ellos nuestro homenaje a todos los inmigrantes, porque vamos a hacer una serie de programas con estos testimonios conmovedores, hermosos, enriquecedores. Esta vez es en base a este libro y son los isleños y es el primero de una serie de programas. ¿Qué es el desarraigo? ¿Qué es el regreso a la patria? Uno está soñando, lo sé por un tío mío, que soñaba con regresar a Madrid, ¿no? Pero él creía que iba a encontrar en Madrid a los mismos amigos, a la misma edad, con lo que los dejó, con la misma edad que los dejó, las mismas calles, y se encontró que 40 años después ya no estaban ni los amigos, y apenas si estaban las calles. Eso debe ser muy duro, y sentirse desarraigado. Como debe ser muy duro la soledad, ir a buscar a los amigos, y además un 24 de diciembre, y además ir solo, sin las mujeres y los hijos, y encontrarse que ni la hermana estaba allí. Ese es el caso de Manuel Sicilia. ¿Cuánto tiempo tardó en regresar a su tierra? A los 14 años regresé. ¿Por qué tanto tardó? Bueno, porque todavía las cosas estaban medias confusas, todavía existía el gobierno de Franco y, bueno, por miedo de llegar allí, porque nos fueran a tomar represalias, ¿no? Al llegar, ¿qué fue lo primero que hizo? Bueno, al llegar, pues, yo fui ahí ya hay la iglesia de las Nieves, que llaman, ¿no? Que, bueno, usted sabe que siempre los marinos y siempre hacen sus promesas. Y bueno, y allí pues, yo me sorprendí porque cuando llegué me encontré con una fotografía mía en el santuario. En el santuario. Y entonces, bueno, pregunté y era que mi mamá la había llevado allá. Y ella siempre era muy devota a la Virgen de la Nieve y bueno. Y supongo que usted también lo será. También, sí. Manuel, ¿y valió la pena todo eso? Sí, sí. ¿Por qué? Yo me siento aquí bien. Con todo lo que yo he sufrido aquí, me siento bien. He hecho mi familia. Me casé, tengo 2 hijos maravillosos. Tengo nietos. ¿Qué más aspiro? ¿Cuánto tardó en regresar? 26 años. ¿Y qué fue lo primero que vio? Bueno, voy a contarle esto. Yo fui, después de 26 años, fui por 45 días a España. Fui a Madrid, primero. Antes de ir a Canarias fui a Madrid. Porque en Madrid tengo una hermana que tenía un apartamento allá. Estaba desocupado y me dio, en vez de irte, yo no conocía la península y quería conocerla. Y entonces me dijo, toma la llave del apartamento y me dio una tarjeta para el conserje para que vayas al apartamento y no pagues el hotel. Okay. Cuando llego a Madrid, busco la dirección, logro dar con ella, hablo con el conserje, le doy la tarjeta y le enseño la llave, muy amable, me subió hasta arriba, hasta el apartamento y me dio la buena noche. A las 2 horas bajé yo con la maleta otra vez y le dije al conserje, mire, yo recomiendo un hotel que me voy. Todo lo que le pasa, ahí sí me dio nostalgia de sentirme solo. Yo decía, si aquí me da un dolor, me voy a morir como un perro solo. Y me fui a un hotel, fui a la Gran Vía y alquilé una habitación en lo que... Ahí estuve, en España estuve, en la península estuve 6 días. Y quizás yo iba con la mente ya enferma, buscando lo negativo de España. Todavía Franco estaba vivo. Eso fue en el 74. Fui buscando lo negativo. Y lo negativo lo conseguí en cualquier esquina.
Lo positivo no lo vi porque no lo quise, no lo busqué. Me fui para Canarias. En Canarias me pasó lo mismo. No veía nada más que lo negativo. Lo positivo posiblemente lo había, pero yo no lo quise ver. Para no cansarlo, a los 13 días hasta de regreso. ¿Y cuándo volvió a Canarias? Más nunca. Más nunca. ¿Y qué siente que dejó allá? ¿Qué siente que le queda allí? Eso no me queda nada. Es que yo no tengo ni familiar allá. ¿Y los recuerdos? ¿Y la calle? La calle, eso sí. La calle sí, la calle, la montaña. Pero, o sea, vamos a ver si lo explico. Lo que se llama patria, lo que llaman patria. Para mí la patria es la calle, la esquina, el monte. Pero con la gente. Claro. Sí, con la gente, claro. ¿Y la gente se fue o murió? La gente, exactamente. La gente se fue y murió. Nosotros tenemos ya un monte muy famoso que se llama el Monte de la Mercedes. Ese yo lo añoro, yo lo extraño mucho. Y aquella novia, aquellos amigos, aquellas calles, ¿qué pasó? Bueno, todo había desaparecido. Todo había desaparecido. El amigo, ahí yo tengo una anécdota. Mi amigo, con el cual había fumado el primer cigarrillo juntos, el primer vaso de vino juntos, el primer baile juntos. Voy a verlo y no lo consigo en la casa. Y le digo a la señora, no digas que yo estuve por aquí. Yo quiero darle una sorpresa. El sorprendido fui yo en realidad. Cuando voy a las 9 de la noche a verlo y lo saludo, quiero darle un saludo eufórico. Y él me dice, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Para mí fue o sea, entonces yo le digo, concha, la verdad que después de tantos años, ese es el saludo. Dice, no. Digo, ¿cómo han cambiado? Le digo yo a él, ¿cómo han cambiado? Usted dice, no, nosotros no hemos cambiado, el que ha cambiado eres tú. En ese momento se sintió solo. Solo, completamente solo. Eso y llegar a la casa de la hermana y encontrar una casa vacía, y usted solo en un país que era su país, ¿es la soledad? Esa es la soledad, esa es soledad. Y teniendo, además, aquí también hay un agravante para mí, que yo me fui porque quise ir en esa fecha, en un diciembre, y sobre todo en las Navidades. Ese fue mi gran error, quise ir solo. A los 25 años él regresó a Canarias por mes y medio, solamente estuvo 11 días, porque nos extrañaba mucho y tenía mucha nostalgia, era en diciembre, acostumbraba a pasar las Navidades juntos, con mucha alegría, y entonces vino, bueno, pues hecho un angustiado. Después que hice eso, me empezó, ahí fue donde yo noté, o sea, ahí vi yo la soledad. Esos días fue la soledad. Bueno, no aguanté. El 24 lo pasé solo, el 31 lo pasé aquí. Vine antes que pasara. Pasó el 24 de diciembre con los fantasmas del tiempo. Con los familiares, pero muy lejanos. Añorando a mis hijos. Era la primera vez que me separaba de ellos. Y esa fecha. Eso yo no culpo al franquismo. Fue una estupidez mía de haber escogido esa fecha y solo. Franco no tiene la culpa de eso, la culpa es mía. Pero aquel 24 de diciembre, solo, debe haber reivindicado y haber visto otra faceta que desconocía de sus hijos y de su mujer y de la familia. Sí, sí. Vi cuántas faltas me hacían. Ahí noté las faltas que me hacían. Y me siguen haciendo. Espero que les haya gustado este programa basado en este maravilloso testimonio o testimonios que recogió Javier Díaz Sicilia, excelente profesional, al suroeste La Libertad. En otros programas presentaremos testimonios parecidos de otras colonias, como por ejemplo otras provincias de España o las diferentes regiones de Italia, de Francia, de Portugal. En fin, hay tantas colonias, las colonias suramericanas. Espero que les haya gustado, que les haya enriquecido el programa. Y mañana jueves tenemos la segunda parte de los políticos al desnudo, porque mañana jueves estaremos hablando y dando ejemplos muy concretos de cómo hablan los políticos, lo que prometen y cómo cambian cuando cambian. Dime cómo hablas y te diré quién eres. No se lo pierdan.